Las ejecuciones extrajudiciales o mal llamadas falsos positivos constituyen un mecanismo que ha utilizado la oligarquía en Colombia para legalizar bajas en combate por parte del Ejército Nacional. Principalmente tuvo auge durante la Seguridad Democrática, es decir, la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en donde se presume haber traído seguridad a un país que lo único que hizo fue desplazar a unos grupos como las FARC de unos territorios a otros y sustituirlos por grupos delincuenciales y narcotraficantes, como lo fueron algunos bloques de las autodefensas. Los comandantes de brigada, de batallón que vayan bien, magnífico. Los que vayan mal y no den resultados, que van presentando la renuncia. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Una condena por un caso de ejecuciones extrajudiciales falso dejó al descubierto una macabra práctica hasta ahora desconocida para la opinión pública. La existencia de una granja donde algunos militares, mediante engaños, llevaban a sus víctimas para desarrollar supuestos trabajos agrícolas, pero que en realidad era un espacio para esclavizarlos y asesinarlos cuando necesitaban presentar bajas en combate. Exclusivo Noticias Caracol. Un reciente fallo por un falso positivo dejó al descubierto que algunos militares llegaron al extremo de agrupar a decenas de víctimas en una finca en donde los llevaban a trabajar durante semanas antes de sacarlos para asesinarlos. El caso se descubrió a comienzos de septiembre de 2025 a raíz de una sentencia del Consejo de Estado que condenó al Ejército Nacional a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Rangel García, una de las más de 6.400 víctimas de asesinato por parte de militares en una macabra práctica conocida en el país como falsos positivos. Mi coronel Bojas era diferente. Mi coronel Bojas, desde el momento que llegó, el que yo me reuní con él, me dijo, toca una baja, 2 bajas, toca darlas como sea. Entonces yo le dije, ¿cómo así como sea? Encima nos toca, si toca conseguir las armas, si toca buscar a la gente. Después de terminar el bachillerato, Rangel trabajó en su natal Cartagena como vendedor de tintos para buscar su sustento y el de su madre. El 13 de septiembre de 2007, viajó a Sucre a laborar en una finca. En enero de 2008, su familia se enteró por las noticias que el joven de 22 años había muerto en un supuesto enfrentamiento con tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, comandada en ese entonces por el coronel Luis Fernando Borja. Porque antes no nos pedían resultados como muertos, pero los hacíamos, no los reportábamos. Por eso yo decía también en Tolú Viejo que 6.402 es un número pequeño. El abogado Javier Villegas es el encargado de la representación legal de la familia de Rangel. Hoy la justicia reconoció que Víctor nunca perteneció a un grupo armado y ordenó al Estado, al Ejército Nacional, indemnizar a la familia de la víctima y pedir disculpas públicas. Justamente durante las declaraciones recolectadas durante años en el proceso de investigación por el caso de Rangel, se descubrió esa escabrosa práctica: la existencia de una especie de granja de almacenaje de víctimas para convertirlos en falsos positivos, un hecho hasta ahora desconocido para la opinión pública. Este caso reveló una práctica monstruosa de jóvenes que eran llevados a una finca, explotados en trabajos agrícolas y luego asesinados para ser presentados como resultados operacionales. En versiones voluntarias ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como esta de julio de 2023, el mayor retirado Orlando Céspedes Escalona, subcomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, se refirió a la existencia del lugar y a las prácticas que hacía allí su entonces jefe, el coronel Borja. Más adelante mi coronel, con el tiempo, reclutó como a 15 personas y la metió en una finca a trabajar. Y de esa finca, pues yo nunca tuve conocimiento, solamente sé que él lo hizo. Sacaba a uno, de a dos, iba dando sus resultados. Hasta que básicamente llegó más de 57 bajas, creo. En esa misma versión, Céspedes afirmó que la maquiavélica idea de acumular inocentes para ser asesinados surgió porque era muy difícil conseguir víctimas y había que tener una especie de stock para dar resultados constantes. Cuando yo dije, no, yo hasta aquí participo, ya le corresponde a usted, entonces él empezó a maquinar, porque cada vez era más difícil dar los resultados.
porque ya llevaban 20, después subió a 30, después subió a 40, después subió a 50, pues ya no se conseguía gente para eso. Y añadió al testigo en relación con los oficiales del ejército que conocieron de esa finca en la costa atlántica. Pues yo sé que mi coronel Borja, mi coronel Peña, comandante de la brigada, mi coronel Narváez, que era el 3, el jefe de todas operaciones de toda la brigada, pues sí tenían, de una manera u otra, sí tenían el conocimiento. Cuando usted se refiere que tenían conocimiento a lo que hacían es a esa práctica de llevar, discúlpeme la palabra, de llevar personas y almacenarlas en una finca para luego llevárselas y asesinarlas. Sí, pero eso creo que lo hizo mi coronel Borja. Borja, el oficial al que se refiere, es considerado uno de los mayores perpetradores de ejecuciones extrajudiciales. En la JEP reconoció su responsabilidad directa en más de 60 asesinatos de inocentes. Céspedes, que fue su subalterno, también se acogió a la JEP, que lo investigó por decenas de asesinatos en Córdoba y Sucre. De todas las operaciones que se realizaron con el coronel Borja fueron falsos positivos. Estos dos oficiales fueron condenados a más de 40 años de prisión por sus crímenes, pero se acogieron a la JEP. Escribí al gobernador diciéndole, señor gobernador, hay una cantidad de problemas, nos matan la gente en Urabá, estamos completamente desesperados, no sabemos a quién acudir, etcétera, etcétera. Y le decía, entre otras cosas, lo que la gente nos había dicho, que en la finca, en alguna de las fincas de su secretario de gobierno, el señor Pedro Juan Moreno, en esa finca se entrenaban grupos paramilitares. Allí se entrenaban grupos paramilitares y creí que era necesario decirle al gobernador del departamento, señor gobernador, por favor, haga algo, esto no puede ser. Nosotros aspiramos a que en Urabá dejen de matar a nuestra gente. Eran muertes muy dolorosas y me impulsó a esto la visita de una mujer que llega un día a mi oficina en el consejo y me dice, Aida, vengo de Urabá. Se sienta y me dice, en la diagonal San Jorge, creo que es del municipio de Apartado, bajaron obreros de los buses que venían de trabajar. Han llamado a 2 compañeros y le quitaron la cabeza con un machete. Los colocaron en unas estacas en la diagonal San Jorge, pusieron su cabeza y hacían parar los otros buses de los obreros para decirles, si ustedes siguen en el sindicato les va a pasar esto. El gobernador de Antioquia sabía que llegaban los mochacabezas. Desde luego, esa época de los mochacabezas que fue tan terrible, tan lamentable. Sí, el gobernador le respondió algo por estas denuncias. Sí, ¿quién respondió? El señor gobernador, el presidente de la República, me responde. Su carta de hoy es una irresponsable acusación que expone nuevas víctimas a los riesgos de la guerra. Permítame no igualarme en su irresponsabilidad. Atentamente, Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. Yo apoyé las Convivir. En mi gobierno hubo 4.600.000 cooperantes. De esos apoyaban a las Fuerzas Armadas, cooperaban con las Fuerzas Armadas que se van constituyendo como ejércitos privados desafiantes.